Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana o lo que queda de esta semana vamos a trabajar con subespacios vectoriales. Nosotros hasta el momento estuvimos trabajando con conjuntos de elementos en los cuales habíamos definido la suma vectorial y la multiplicación escalar. Y habíamos dicho que si esos conjuntos de elementos verifican una serie de propiedades o axiomas, ¿sí? 10 en total, a esos conjuntos se los denominaba, o se los denomina espacios vectoriales, ¿sí? De ahora en adelante, lo que vamos a hacer es, conocido un espacio vectorial, vamos a tomar un subconjunto de ese espacio vectorial, ¿sí? Y vamos a estudiar si esos subconjuntos en sí mismos son espacios vectoriales, ¿sí? Vamos a dar una definición, que es una definición que tienen en la sección 4.3 del libro, que es la definición de subespacio vectorial. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones suma y multiplicación escalar definidas en B. ¿Qué me está diciendo esta definición? Yo tengo un espacio vectorial, llamémosle B a mi espacio vectorial, ¿sí? Voy a tomar un subconjunto de B y voy a estudiar si ese subconjunto es un espacio vectorial, ¿sí? La ventaja que vamos a tener en esta sección es que no vamos a concentrarnos en demostrar que este subconjunto verifica los 10 axiomas o las 10 propiedades, dado que como se trata de un subconjunto que está contenido en un espacio vectorial, hay propiedades que se van a heredar del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser lo siguiente. Estudiaremos subconjuntos de determinados espacios vectoriales y lo que vamos a chequear es si esos subconjuntos son o no son espacios vectoriales, ¿sí? Un detalle. Fíjense que yo a este subconjunto W le agregué adentro un vectorcito, el vectorcito nulo. ¿Por qué el vectorcito nulo? Bueno, porque acá me dice que el subconjunto no debe ser vacío, es decir, que por lo menos debe tener un elemento. Y como uno de los 10 axiomas me dice que todo espacio vectorial debe tener un vector nulo, para no arriesgarme a poner un vector cualquiera, digo, bueno, el vector 0 tiene que estar adentro del subconjunto si es que ese subconjunto pretende ser un espacio vectorial, ¿sí? Bueno, recordemos ejemplos de espacios vectoriales, R2, R3, Rn, las matrices de M por N, los polinomios de grado menor o igual a N, que los vamos a simbolizar así. Este P sub N representa el conjunto de polinomios de grado menor o igual a N junto con el polinomio nulo. Recuerden que el polinomio nulo no tiene grado, ¿sí? Entonces, si yo a este conjunto lo denomino P sub 3, voy a estar haciendo referencia al conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3 junto con el polinomio nulo. Recuerden que los polinomios de grado exactamente igual a n no son espacios vectoriales porque, por ejemplo, ya el vector nulo no estaría dentro del conjunto, dado que el vector nulo no tiene grado, ¿sí? Bueno, vamos a tomar entonces subconjunto de alguno de estos espacios vectoriales, pero para demostrar si esos subconjuntos son o no espacios vectoriales, nos vamos a basar en el siguiente teorema, ¿sí? Por suerte hay un teorema que nos permite cortar camino a la hora de demostrar si un conjunto es o no es espacio vectorial. Este teorema me dice lo siguiente. Si W es un subconjunto no vacío de un cierto espacio vectorial, entonces W es un subespacio de B siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. La primera es que debe contener el vector nulo, ¿sí? Si W pretende ser un espacio vectorial, debe contener el vector nulo. Y el vector nulo de W tiene que ser el mismo vector nulo que está contenido en B, ¿sí? La segunda es, si U y B están en W, entonces U más B está en W. ¿Qué significa esto? Que este conjunto W debe ser cerrado para la suma vectorial. Y la tercera condición me dice que si U está en W y C es un real cualquiera, entonces C por U también está en W. Esto significa que el conjunto debe ser cerrado para la multiplicación escalar, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Supónganse que me dan el conjunto W definido de esta manera.
W es el conjunto formado por los x y que pertenecen a R2, tales que 2x menos y es igual a 0. ¿Es W un subespacio vectorial de R2? A ver, lo primero que tengo que visualizar es qué elementos viven en W, ¿sí? ¿Qué elementos pertenecen a este conjunto? En primer lugar van a ser vectores de dos componentes, son vectores de R2, ¿sí? Entonces me imagino que todo este conjunto es R2 y que W es un subconjunto de R2, ¿sí? Ahora, ¿por qué puse estos elementos? Menos 2, menos 4, 1, 2, 0, 0, x, 2x. Porque tienen que ser vectores de la forma x, y que verifiquen esta igualdad. Es decir, si x vale 1, pongo un 1 acá para que se verifique esta igualdad y debe valer 2. Si x vale 0, pongo un 0 acá, entonces la y debe valer 0 para que se verifique esta igualdad. Si x vale menos 2, poniendo un menos 2 acá, la y debe valer menos 4 para que se verifique esta igualdad, ¿sí? Es decir, que los vectores son de la forma, ponga lo que ponga acá, la y tiene que tomar el doble de ese valor, ¿sí? Tenemos que lograr identificar a estos elementos genéricos del conjunto, porque para hacer una demostración yo no puedo tomar un ejemplo numérico, tengo que tomar un ejemplo genérico, ¿sí? Que represente a cualquier vector del conjunto. Entonces, debo lograr identificar esos elementos, o tratar de pensar cuál es la condición de pertenencia de los elementos a ese conjunto, ¿sí? Una vez que yo logré visualizar todo esto, vamos a aplicar el teorema que mencionamos anteriormente para demostrar si W efectivamente es o no es un subespacio vectorial de R2, o también podríamos decir que W es o no es un espacio vectorial en sí mismo. Bien, vamos con la primera condición. ¿Contiene W el vector nulo? Bueno, si yo dije que los elementos eran de la forma x, 2x, o sea, la primera componente es un número real cualquiera, pero la segunda debe ser el doble, cuando x vale 0, al hacer esta cuentita, salta que el vector nulo está dentro del conjunto, ¿sí? Por lo tanto, este conjunto W contiene al vector nulo. Y obviamente es el mismo vector nulo de R2. ¿Bien? Vamos con la segunda. ¿Es W cerrado para la suma vectorial? ¿Qué significaba esto? Significa que si yo tomo dos vectores que viven en W, la suma me tiene que dar un vector de W. Recordamos que los vectores que viven en W son de la forma un número, punto y coma, el doble del mismo, de ese número, ¿sí? Entonces, para demostrar esto tengo que tomar dos vectores genéricos de W, ¿sí? Dos vectores que representen a un vector cualquiera que viva en W. Por ejemplo, si yo tomo el vector u y le pido a u que cumpla con esta condición, a, el doble de a, primera componente a, segunda componente el doble de a, me aseguro que ese vector viva en W, siendo a en este caso un real cualquiera, ¿no? Y si yo tomo otro vector en donde la primera componente se llama b y la segunda se llama 2b, con estas condiciones me aseguro que este vector b genérico viva en W, ¿sí? Siendo b un real cualquiera, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, tomé un vector genérico de W y tomé otro vector genérico de W. Voy a sumar esos dos vectores, ¿sí? Ya sabemos cómo es la suma vectorial, se suma componente a componente, la suma de vectores de R2 me va a dar otro vector de R2. Este vector de R2 tiene como primera componente A más B, y como segunda componente 2A más 2B. Acá no se evidencia, al menos inmediatamente, que este vector viva en W, ¿sí? Pero como las componentes son números reales, yo puedo sacar factor común 2 en la segunda componente, entonces nos queda un vector de la forma A más B, 2 veces A más B, ¿sí? Si este A más B se llamara C, por ejemplo, los vectores de la suma son de la forma C, el doble de C. Por lo tanto, son de la forma de los vectores que viven en W. La suma vive en W, ¿sí? Entonces podemos asegurar que W es cerrado para la suma vectorial. Con lo cual, ya tenemos dos de las tres condiciones verificadas. Falta verificar ahora la tercera condición. ¿Es W cerrado para la multiplicación escalar? ¿Qué tengo que tomar? Tengo que tomar un vector de W cualquiera y un número real cualquiera, sin perder generalidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? La multiplicación escalar.
C por ese vector. Ya sabemos que la multiplicación escalar es multiplicar componente a componente por ese número real. Esta multiplicación no deja en evidencia que este resultado vive en W, pero como el producto de números reales es asociativo y conmutativo, acomodamos las cuentitas para que quede en evidencia que si la primera componente es C por A, la segunda componente es el doble de C por A. Por lo tanto, el producto por escalar me da un vector que vive en W, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto es cerrado para la multiplicación escalar. Luego, podemos asegurar que verificadas las tres condiciones, W es un subespacio vectorial de R2. También podemos decir que W es un espacio vectorial, ¿sí? Por la misma definición de subespacio. Ahora, ¿ustedes se animan a visualizar geométricamente quién es el conjunto W? ¿Por quién está formado el conjunto W? Esto lo estudiaron con la profesora Vanina en geometría, así que no me pueden decir que no. ¿Sí? Si analizamos un poquito los vectores que viven en W, son vectores que están ubicados sobre la recta y igual a 2x, ¿sí? O sea que el subconjunto W es el conjunto de vectores de R2 que viven en esta recta y igual a 2x. ¿Quedó claro? Bien, veamos otro ejemplo entonces. Imagínense que ahora W está definido así. Es el conjunto de matrices de 2 por 2 de la forma A0, 0, B, donde A y B son reales cualesquiera. ¿Es W un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2? Nuevamente, tratemos de visualizar los elementos que forman este conjunto, ¿sí? ¿Reconocen a los elementos que forman este conjunto? De mi bolsa de matrices de 2 por 2, voy a armar un subconjunto con aquellas matrices que cumplan esta condición. ¿Recuerdan qué nombre reciben estas matrices? Sí, son matrices diagonales, ¿sí? Entonces voy a armarme un subconjunto de las matrices de 2 por 2 en donde van a vivir únicamente las matrices diagonales, ¿sí? Por ejemplo, 1, 0, 0, 2, menos 8, 0, 0, pi. La matriz nula es una matriz diagonal. Recordemos que una matriz diagonal es aquella que tiene ceros por debajo y por encima de la diagonal, ¿sí? En forma general, una matriz diagonal, si quieren usar el doble subíndice, es una matriz en donde A sub 1, 1 y A sub 2, 2 son reales cualesquiera y los demás elementos son cero. Bien, una vez que identificamos los elementos del conjunto, o sea, ya sé que ese subconjunto tiene matrices diagonales, vamos a demostrar si este subconjunto W es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Arrancamos preguntándole a este conjunto si contiene el vector nulo. Bueno, si A vale 0 y B vale 0, al reemplazar en un elemento genérico de W, se obtiene la matriz nula, ¿sí? Esta matriz nula obviamente es la matriz nula de 2 por 2, y además vive en el conjunto W, por lo tanto W contiene el mismo vector nulo que tiene M de 2 por 2. No puede haber en el espacio vectorial un vector nulo y en el subconjunto otro vector nulo, ¿sí? Si existe vector nulo en el subespacio, tiene que ser el mismo vector nulo del espacio vectorial al cual pertenece, ¿sí? Bien, vamos con la segunda condición. ¿Será cerrado para la suma vectorial este conjunto? Bueno, tenemos que tomar dos elementos genéricos de W, en este caso voy a tomar una matriz diagonal cualquiera y otra matriz diagonal cualquiera. Fíjense que yo usé las letras A, B, C y D, por lo tanto tengo que aclarar que son reales cualesquiera, ¿sí? Y ya sabemos cómo se efectúa la suma de matrices, se suma componente a componente. Tomé una matriz diagonal, le sumé otra matriz diagonal, y obtuve como resultado una nueva matriz diagonal. Por lo tanto, la suma de matrices diagonales me da una matriz diagonal. ¿Qué podemos decir? Entonces que W es cerrado para la suma vectorial, ¿sí? Y por último, tendríamos que chequear que W sea cerrado para la multiplicación escalar. Tomo una matriz diagonal cualquiera, tomo un número real cualquiera, y efectúo el producto, la multiplicación escalar, de el número real C por la matriz. Ya recordamos que este producto hace que todas las componentes de la matriz queden multiplicadas por ese número. Por lo tanto, el resultado de multiplicar
C por A, C por 0, C por 0 y C por B, me da esta matriz que por supuesto es diagonal, por lo tanto, el conjunto W es cerrado para la multiplicación escalar. Entonces, estamos en condiciones de confirmar que W es un subespacio vectorial de las matrices 2 por 2. También que W es un espacio vectorial, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta una cosita. Si alguna de estas tres condiciones llegara a fallar, es suficiente para demostrar que este conjunto no es un subespacio vectorial, por lo tanto, no es espacio vectorial, ¿sí? ¿A qué me refiero con fallar? Me refiero con que si no encuentro valores, por ejemplo, de A y B que hagan que esta cuentita me dé el vector nulo, digo, bueno, este conjunto no tiene vector nulo, si no tiene vector nulo ya está, no puede ser un espacio vectorial, por lo tanto no es subespacio de otro lado, ¿sí? Si yo tomo elementos de la misma forma y los sumo y no me da un elemento de la misma forma, el conjunto no es cerrado para la suma, por lo tanto, no puede ser un subespacio vectorial. Y lo mismo para la multiplicación escalar. Pero en el caso de que falle alguna de estas tres condiciones, ya no es necesario probarlo de forma genérica, ¿sí? Ahí puedo tomar un ejemplo bien concreto, ¿sí? Puedo tomar un vector concreto con numeritos bien puntual, o una matriz concreta con numeritos bien puntual, ¿sí? En el caso de que el conjunto no llegara a ser espacio vectorial, o subespacio, otro espacio vectorial dado, basta con mostrar un contraejemplo, ¿sí? Bueno, espero haberles aclarado un poquito el panorama de esta sección 4.3, dado que la clase anterior fuimos muy poquitos los que estuvimos charlando sobre este tema, así que dejamos escrito y charlado este tema como para que puedan seguir avanzando con la teoría. Les dejo un saludo muy fuerte y sigamos trabajando. Hasta la próxima.